Bienvenidos y bienvenidas a Misión Cero, un podcast de Metroid. Mi nombre es Julián Capper y estoy, como siempre, acompañado del señor Nicolás Rabagonic. Qué gusto, Julián Capper, escuchar esa voz de presentación, escuchar esos primeros acordes de lo que es un nuevo episodio de Misión Cero. ¿Cuánto hace que nos debíamos este capítulo, Juli? Muchísimo, más de un año que nos debíamos este episodio, pero me parece importante aclararle a la gente del otro lado, primero agradecerles el aguante de estar acá de vuelta después de más de un año, a los que capaz nos escuchen por primera vez, bienvenidos a lo que va a ser como se merece un episodio para este juego, como se merece un episodio después de tanto tiempo, una review y un análisis y una recapitulación de la historia de Metroid Dread. Larga, siéntense, tengan algo de tomar, escúchenlo en partes, lo que haga falta, porque vamos a desmenuzar todo lo que tiene que ver con este juego hasta que las velas no ardan. Largo y tendido, en un episodio que cierra un poco el siglo de Metroid Dread y de Misión Cero en esta temporada, ¿no? Un siglo que arrancamos revisitando los juegos en camino a Metroid Dread, porque arrancamos el podcast justamente con el inicio, con esa E3 de 2021, si mal no recuerdo, donde anuncian el juego y donde tanto nos llamó la atención que un juego de Metroid venga a cerrar un arco narrativo desde sus inicios, que sea el primer Metroid después de casi 20 años, que sea un juego que se había empezado a filtrar en los inicios de los 2000 y no había salido. Tenemos muchas cosas para hablar y hay un montón, Juli. Hay un montón, pero arranquemos desde algo más personal, ¿no? Para ir metiéndonos en el clima, para que la gente del otro lado se meta en el clima, y es, después de tanto hype que ustedes pueden escuchar en los episodios anteriores de este podcast por Metroid Dread, por llegar a Metroid Dread, ¿cómo fue, Nico, tu experiencia de sentarte y jugar Metroid Dread? Yo creo que lo primero que pasa, o lo primero que me pasó a mí personalmente cuando empecé a jugar Metroid Dread fue el shock de ver un Metroid tan actual, ¿no? A nivel visual, a nivel jugabilidad, Samus Returns tenía como cositas que se veían ya ahí de esa manera, pero el ser el primer Metroid en HD realmente es un cambio visual choqueante que a nivel personal, digamos, lo primero en la experiencia fue eso, decir, qué loco estar jugando un Metroid que se ve así, que es tan actual, que está tan en la onda de los juegos actuales y no solo, digamos, de un buen trabajo que podría haber hecho Nintendo, sino que se ve de lo mejor en Switch, digamos. Se nota que es una gran apuesta de Nintendo en la consola. Entonces, creo que a nivel personal lo que más me choqueó fue eso, y lo que más me gustó en un principio. Todo lo demás después, digamos, a nivel personal, creo que lo voy a ir desglosando a lo largo del episodio. ¿A vos, Juli? Totalmente de acuerdo con vos. Quiero rescatar un poco también en ese sentido. Vos, si bien jugaste Samus Returns en una 3DS, para mí esta fue la primera vez que jugaba un Metroid en la consola para la que salió. Y sí, para los dos jugar un Metroid de lanzamiento, ¿no? Por primera vez. Sí. Y me parece que vivir ese momento, con lo que ahora sabemos que es el Metroid más vendido hasta la fecha, con la comunidad de Nintendo, con la gente del otro lado, con las reviews que fueron saliendo los meses siguientes, con las veces que pudimos jugar el juego de vuelta. Yo el juego lo jugué ya 3 veces en el último año y pico de distintas formas, porque es un juego que invita mucho a reexperimentarse. Es un juego que es cómodo de sentarse y jugar y agarrar un rato y disfrutar. Es un juego que, como vamos a descubrir en este podcast, es una combinación de todos los anteriores en un montón de sentidos. A veces absolutamente para bien, a veces capaz en algunos sentidos que a alguna persona no le puede gustar, pero realmente se siente como algo culmine, como algo que es el resultado, ¿no?, de 35 años de historia. El resultado de 35 años de historia podría ser el titular de este podcast. Sí. A mí me parece importante también aclarar, quizás porque hay gente que esté escuchando este episodio y capaz que todavía no jugó Metroid Dread, o por ahí que lo está jugando y quiere escuchar el episodio por eso. Nosotros ahora hablamos de el Metroid más vendido en 2023, 2 años después de su lanzamiento, pero cuando salió no lo veíamos tan así. El fenómeno Switch todavía no estaba tan asentado. Total. Había pasado un año recién de lo que fue Animal Crossing, de la bestialidad que significó Animal Crossing, y todavía no estaba este estigma de que hoy sabemos que casi que cualquier juego que salga en Switch va a ser el más vendido de su franquicia, o va a estar cerca de serlo, pero en ese momento un nuevo Metroid no era una apuesta tan segura, digamos, ¿no? No, porque Metroid nunca fue una apuesta segura para nada. Si bien creíamos que Dread
tenía pasta, por lo que veíamos en los trailers y por la Switch, en llegar muy lejos. Realmente hoy en día estar parados en un lugar donde podemos confirmar que es el Metroid más vendido, también abre la puerta a lo que va a ser el futuro de Metroid, que eso lo vamos a hablar en otro episodio de este podcast que vendrá muy pronto. Y también, ya que lo mencionaste, si la persona que está del otro lado, que estás escuchando esto, como dice Nico, estás jugando todavía Dread o todavía no lo jugaste, no te preocupes, vamos a entrar en spoilers mucho más adelante en este podcast. Primero vamos a hacer un repaso histórico que está buenísimo si todavía no lo jugaste o si recién lo estás jugando, así que te puedes quedar todavía un rato con nosotros. Sin duda, vamos, yo diría que vayamos arrancando, Juli, nos queda largo y tendido para hablar de Metroid Dread. Creo que arrancar por el repaso histórico es el primer paso con un juego que tiene muchísima historia. Tenemos mucha historia para desenredar y una historia que se conecta mucho con la que ya venimos hablando episodio a episodio. En el episodio anterior, para saber más sobre Metroid Samus Returns, fuimos desde la disolución del equipo de Research and Development 1 hasta el lanzamiento de ese juego en 2017. Y si pensamos que Metroid Fusion, el cuarto juego mainline, salió en 2002, y Zero Mission, el último desarrollo de RID1, salió en 2004, la época que ya cubrimos en el episodio anterior se complementa y se completa con los años en los que se intentó desarrollar Metroid Dread. Es bueno también que tengamos en cuenta que la historia que comentamos sobre las reestructuraciones de los distintos departamentos de desarrollo de videojuegos de Nintendo, en especial que nuestro Yoshio Sakamoto, padre y protector de Metroid, al disolverse RID1 y fusionarse con RID2, pasa a trabajar en Nintendo SPD, Software Planning and Development, división que tenía como objetivo liberarle laburo a Nintendo EPD, donde se hacían todos los juegos hitazo. Es decir, había mucho laburo por hacer y también, vos me vas a corregir si estoy equivocado, pero pensemos que estamos entrando en la época de oro de Iwata presidente con la Nintendo DS y la Nintendo Wii. La época dorada, la época que formó al Nintendo contemporáneo, a mi parecer, Juli. Y también hay una metodología de trabajo que se empieza a implementar fuertemente en esta etapa, que la mantenemos hasta ahora y que tiene mucha relación con Metroid Dread, que es que Nintendo EPD, esta nueva división, y la división anterior SPD también funcionaba de la misma manera, tiene una forma de trabajo que genera dos cosas muy buenas. La primera es que Nintendo empieza a confiar en estudios de terceros para desarrollar juegos grandes de sus grandes franquicias, como puede ser el caso de Mercury Steam justamente con Metroid Samus Returns y Metroid Dread. Pero por otro lado, todos los juegos que son de sus franquicias importantes los supervisa y los co-desarrollan junto a Nintendo EPD. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que Nintendo EPD estuvo metido en todos los desarrollos de Super Mario Odyssey, de Breath of the Wild, de Metroid Dread, muchas veces no tiene que ver puntualmente con que se desarrolló ahí, sino que ellos fueron los que fueron supervisando todo el proceso de creación. En el caso de Mercury Steam, que fue el desarrollador principal, Nintendo EPD, que es el co-desarrollador, es más que nada la parte de justamente Yoshio Sakamoto, que está supervisando este desarrollo. Pero es importante aclarar esto porque esta variedad de trabajo se empieza a dar en esta época, digamos, y es algo fundamental, sobre todo en cómo impacta en Metroid y cómo hace que le den la confianza a Mercury Steam para terminar haciendo una obra tan importante como es Metroid Dread. Totalmente, y hablando de la obra tan importante que es Metroid Dread, no sé qué opinás vos, pero para mí lo más importante a tener presente alrededor de la historia de este juego es el estatus de rumor histórico e incluso de mito que consigue el juego. Sí, y aparte todo el bagaje, ahora vamos a hablar un poco de cómo se genera este mito y en dónde se veían los rumores y demás, pero el nombre mismo, Dread, que es una palabra muy, muy fuerte en cierto sentido, que es atemorizante, y al mismo tiempo venimos de Fusion, que tenía como esa nueva mecánica de persecución. Es como que había todo un lore detrás de Metroid Dread del que no se sabía nada, pero se especulaba todo. Es que hay que pensar que es algo que se fue creando, ¿no? Desde las menciones del juego en distintos lados, de maneras oficiales y no oficiales, que el público, que el fanático de Metroid pasaba de saber que existía, pero que nunca sabías cuándo iba a salir, a un convencimiento de que nunca iba a existir, a momentos donde la franquicia de Metroid parecía muerta por todos lados y que incluso, si en algún momento llegaba a haber un Metroid 5 u otro Metroid 2D, ya no iba a ser Dread. También hay que tener en cuenta que en esa época en la que Metroid quizás tiene como una
segunda época dorada, vamos a decir que es en GameCube y en Game Boy Advance, con Metroid Prime, con los juegos como Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, a Nintendo no estaba yendo del todo bien económicamente. Sí. Entonces también había algo de eso, ¿no? De decir, bueno, le está yendo bien, pero a Nintendo no sé si van a seguir poniendo plata en una franquicia que no les reditúa tanto en general, ni siquiera en sus juegos más exitosos. Es por eso que en la E3 2021 que ya mencionamos, las reacciones al juego fueron tan fuertes. Si buscan en YouTube, cosa que recomiendo un montón, ustedes van a ver cientos de gamers gritando desaforadamente porque no solo habían anunciado Metroid 5 19 años después del 4, sino que ese Metroid 5 era Dread, aquel que los fanáticos ya pensaban que nunca iba a ver la luz del día. El conocimiento público de que en Nintendo existía un juego llamado Metroid Dread se remonta a 2005, un año después del lanzamiento de Zero Mission. El día previo a la presentación de Nintendo en la E3 de ese año, algunos medios como Game Informer e IGN consiguen ver off the record una lista de juegos que Nintendo estaba desarrollando. Entre ellos aparecía Metroid Dread. Estos mismos medios después se quedan sorprendidos de que Nintendo no anuncie oficialmente el nuevo Metroid al día siguiente. Aún así, Game Informer lo lista en el siguiente número de su revista, causando un revuelo de especulaciones en foros de internet sobre un juego que solo tenía título y la descripción secuela de Fusion desarrollándose para Nintendo DS. El resto de ese año y durante 2006 siguieron apareciendo rumores o menciones del tipo sí, el juego existe, por ejemplo de parte del cofundador de IGN, Craig Harris. El juego incluso apareció listado en varios números de la revista oficial de Nintendo en Inglaterra. A partir de acá, muchas de las cosas que vamos a contar salen de dos fuentes posteriores a los hechos. Hablamos tanto de los comentarios de Sakamoto una vez que Dread fue oficialmente anunciado, así como la info que Liam Robertson filtró de un desarrollador anónimo de Nintendo Japón. Sobre aquel primer Metroid Dread que apareció listado en la E3 2005 sabemos que, después del lanzamiento de Zero Mission, lo que hubo en realidad fueron ideas y documentos con diseños visuales alrededor del concepto de Dread o aterrorizado. Estas cosas nunca llegaron a ningún estadio mayor de desarrollo porque rápidamente Sakamoto concluyó que las capacidades técnicas de la Nintendo DS no daban para cumplir con esa experiencia de terror que él tenía en mente. Un poco lo que pasa en Nintendo habitualmente y que sigue pasando al día de hoy, quizás para bajarlo más a tierra, que muchas veces se filtran cosas o se rumorean cosas que tienen un fundamento real, pero que la prensa o los leakers mismos los llevan para otro lado. Digamos, Metroid Dread en Nintendo DS quizás fue un día, no, para ponerlo exagerado, sí, ¿no? Sí. Un día que dijeron, bueno, vamos a hacerlo para Nintendo DS y capaz que no le metieron tanto desarrollo como uno esperaría, pero eso ya bastó para que se genere todo este rumor y toda esta catarata, ¿no? Que es lo mismo que pasa hoy en día, no sé, con Metroid Prime Remaster, que ya salió al momento que estamos grabando este capítulo, pero que se venía rumoreando desde 2020 prácticamente. Total. Ahora, hubo un evento que catapultó a Dread de rumor a mito. Y es medio culpa de Nintendo, o mejor dicho, es culpa de Retro Studio. Llegamos a 2007, año en el que se lanza Metroid Prime 3 para la Wii, y ya hablaremos de este juego y de Retro Studio, pero cerca del final de ese juego, los fanáticos encontraron una mención que no esperaban. Vos podías escanear una pantalla y te respondía reporte de actualización de estado del experimento. El proyecto Dread de Metroid está en las etapas finales de compleción. Y si escaneabas la pantalla de al lado, además se leía: los resultados del experimento fueron insatisfactorios. Todos los intentos de usar los Metroid como fuente de energía para armas han fallado. Hay que decir que Brian Walker, productor de Metroid Prime 2 y 3, dejó la compañía ya hace años y hace poco le dio una entrevista a Do You Know Gaming donde dijo: Nintendo tiene reglas muy estrictas a la hora de colocar easter eggs y por eso este no era uno, no significaba nada. Hay una cosa que creen los fans y es que trabajábamos mano a mano con Sakamoto y su team de juegos 2D de Metroid, pero realmente no teníamos chance de ver qué hacía él con su equipo durante esa época. Él coordinaba solo con nuestro jefe, Mr. Tanabe, para que permaneciéramos en el canon, pero no teníamos información sobre las ideas que ellos estaban pensando en ese momento. Yo sé que los fans no me van a creer, pero les juro y les prometo que la referencia fue pura coincidencia. No te creo nada.
No te creo nada. No, o sea, puede ser que le crean el aspecto de que no trabajaban con Sakamoto, que capaz que no estaban interiorizados en lo que ellos estaban haciendo, pero claramente la referencia de Prime 3 para mí va del lado de conocer el rumor de Claro. que iba a salir un juego de Dread de DS, de que estaban desarrollando algo ahí y lo metieron como easter egg. Bueno, aún así, el daño ya estaba hecho. Porque imagínate cómo internet se volvió completamente loco con esto. En los foros la gente se dividía entre los que creían que el juego iba a salir en cualquier momento y los que pensaban que estaba directamente cancelado, todo por ese mensaje en Metroid Prime 3. Mucha gente conoció el mito de Dread a través de este easter egg. Ay, Nintendo. Pasamos a 2008 y, según Liam Robertson y esas supuestas fuentes en Nintendo, ese año Sakamoto otra vez intenta desarrollar un Metroid 5. Para esta segunda versión, en Nintendo crean un prototipo que se presentaría detrás de escena en la E3 2009. El mismo ya no tenía el nombre de Dread, no giraba alrededor del mismo concepto, y el pixel art usado para el prototipo era tan similar a Fusion que algunos lo confundieron con un porteo de ese juego a Nintendo DS. Yo acá tengo una cuestión, que es que este rumor de que se había visto esta versión de un Metroid 5 muy parecida a Fusion, sale a la luz en 2015, el mismo año que, como hablamos en el episodio anterior, Mercury Steam le pichea a Nintendo la idea de hacer una remake de Fusion. ¿Será casualidad o Mercury Steam dio este rumor de que en algún momento hubo algo de Fusion para Nintendo DS y trataron de ver si ellos podían meterse? Para mí hay algo ahí y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De cómo los rumores quizás son el efecto mariposa medio, ¿no? Como que es algo chiquito que pasa en algún lado y que genera otra cosa completamente diferente. Y Mercury Steam, obviamente, un estudio lleno de fanáticos de Metroid y íntegramente relacionados a los leaks, los rumores, las novedades y todo lo que estaba pasando, podrían haberse metido por ahí. Si bien uno siempre agarra con pinzas lo que viene de un insider como Liam Robertson y de fuentes anónimas, hay que decir que todo esto coincide con algo que Sakamoto diría después del lanzamiento de Dread. Tuvimos otra chance de hacer el juego y terminó siendo algo completamente diferente a lo que nos imaginamos la primera vez, pero volvió a ser cancelado. A pesar de la cancelación ese año, 2009, durante la campaña de prensa de Metroid Other M, Sakamoto por fin confirmaría que Dread era real, o al menos que lo había sido. IGN, Craig Harris, que ya venía muy obsesionado con el tema, le preguntó por la aparición de Dread en esa E3 de 2005 y su posterior desaparición del mapa. A lo que Sakamoto le dijo: esto fue hace bastante, hace algunas E3. Solo puedo decirles que esto es Other M, no Metroid Dread. La idea de Dread todavía existe en mi cabeza y tal vez más adelante en el futuro pueda realizarla para ustedes. Esto, Juli, tiene mucho que ver con lo que hablamos en varios capítulos anteriores y la visión artística de Nintendo con sus juegos y sus franquicias. O sea, el darle el espacio a sus artistas para que desarrollen sus ideas y que no necesariamente tengan que apurarlas, que no necesariamente tengan que reemplazarlas, como en el caso de Other M. Yo creo que lo hemos visto a lo largo de la historia de Nintendo un montón de veces. Antes de sacar un juego que no convenza, no lo sacan, y creo que Metroid Dread estaba un poco en ese torbellino. Totalmente. En 2010, en otras entrevistas, daría respuestas incluso más vagas que esta y haría mucho énfasis en que no había ningún Metroid 2D en desarrollo en ese momento. Comentó que crear Other M le exigió muchísimo trabajo y que eso no le había permitido conocer bien el hardware de la Nintendo 3DS, por lo que no estaba trabajando en ningún título para el lanzamiento de la consola, que se daría en 2011. El final de la saga Metroid Prime y la mala recepción de Other M iniciarían una especie de periodo oscuro. No se sabría más nada de Metroid como serie en ninguna forma por los siguientes 5 años. Imagínate que sos fan de una franquicia de videojuegos que viene lanzando varios títulos durante los últimos 10 años y por 5 no sale ninguna noticia nueva, ni rumor, ni nada al respecto. Todo empezó a cambiar en 2015 y en este punto podemos hacer un poco de perspectiva, si te parece, Nico. Desde que se filtró el nombre de Dread hasta ahora, Nintendo sacó la DS, la Wii, la 3DS y la Wii U y el juego no salía. Y aparte como una etapa muy, muy icónica de Nintendo, ¿no? Porque las dos consolas quizás más exitosas desde la Family
la que generaron todo el sistema Nintendo actual, toda la idiosincrasia, la que tuvo la magia de Iwata, y dos consolas que la 3DS, si bien fue exitosa moderadamente, digamos que le acompañó el éxito de la DS, estuvo acompañada de una Wii U que ni se entendió. Ese año 2015 sale el video de Liam Robertson en el que revela la información que fuimos dando. Un detalle muy llamativo es que él comenta que aún 10 años después de la primera mención de Dread, ese era el juego de Nintendo por el que más le preguntaban. De nuevo, el estatus de mito que ya tenía Dread. Lo otro que pasó en 2015 es todo lo que contamos en el episodio anterior sobre el crecimiento de la desarrolladora española Mercury Steam y su posterior acercamiento a Nintendo y a Sakamoto que se dio justamente ese año. Aún así, esa historia vivió solo en el mundo de los rumores, ya que Samus Returns no sería anunciado hasta meses antes de su salida, por lo que 2016 fue un momento bastante oscuro para los fanáticos de Metroid. Se cumplieron 30 años de la franquicia y todo lo que pasó fueron dos juegos de los que ya vamos a hablar cuando llegue el momento: Federation Force y la remake no oficial AM2R, que además se comió un cease and desist de Nintendo. Pero quizás fue el cease and desist más menos, digamos, redituable de Nintendo, porque es una remake icónica, porque trajo un montón de cosas que en el capítulo, cuando lo hagamos en su momento, capaz va a estar buenísimo. La espera valdría la pena porque 2017 traería Samus Returns y el anuncio de Metroid Prime 4. La remake de Metroid 2, más allá de su análisis, le dio a los fans esperanzas por el futuro de la franquicia. Me gustaría remarcar el hecho de que en el juego mismo se ve ya a Sakamoto volviendo a poner sobre la mesa la posibilidad de desarrollar Dread, algo que se nota en la cantidad de lore que setea la remake, como el recuerdo choso que muestra la supervivencia del grupo de Raven-Vic. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Y aparte, como dijimos en su episodio, ¿no? Como reivindica quizás la historia de un Metroid que sin tanto en pantalla, ¿no? Por las limitaciones de su época, decía mucho, y el remake se encarga de complementar eso para la actualidad. Totalmente. También siguiendo con esto, un poco lo que vos decías, Nico, al principio, de que le da a Sakamoto ese estudio externo con el cual puede trabajar bajo esta metodología de Nintendo, ¿no? Le permite finalmente a Sakamoto tener un estudio con el cual dedicar este tipo de juegos. Si pasamos a 2018, lo podemos atar con algo que el desarrollador le dijo al medio español Hobby Consolas. Cuando le preguntaron por qué no hubo un Metroid para Nintendo DS, Sakamoto dijo: simplemente la Nintendo DS no tenía las especificaciones técnicas para hacer el Metroid que yo tenía en mente. Después, con la Nintendo 3DS, hubo circunstancias desafortunadas en las que no pude crear el equipo necesario y por lo tanto no pudimos empezar por un largo tiempo. Esto me interesa porque es algo que se refleja en cosas dichas y no dichas por Sakamoto. Básicamente marca que no solo fueron las especificaciones técnicas de la DS, sino también que las ventas de Metroid nunca fueron enormes, lo que hizo que durante los intentos de desarrollo de Dread, Nintendo no le diera nunca un equipo para crear un AAA o un juego que realmente tuviera el tiempo que llevaría a hacer tal título, ¿no? Y aparte cómo le toca a Sakamoto después en el corazón que Mercury Steam haya ido a buscarlo a él, que haya ido a buscar a Nintendo diciéndole: che, nosotros queremos hacer un juego de Metroid, nosotros somos muy fanáticos de la franquicia. Y todo lo que conlleva ser un equipo español, ser un equipo que quizás incluso lo podemos considerar independiente, chico. Sí. Estaba todo dado como para que cierres y Sakamoto daba el ok de que se encargue de la franquicia. En una roundtable después del anuncio, el desarrollador reveló que el concepto que vemos en la versión lanzada de Metroid Dread, en el que Samus se debe enfrentar a un enemigo en una experiencia terrorífica, era el mismo que él tenía en 2005 y que lo único que cambió fue la historia alrededor de eso. Viéndolo desde hoy, queda claro que el EMI fue lo que impidió que se realizara al menos la primera versión de Dread en aquella época. Lo dijimos también en los episodios de Fusion y Zero Mission. En esos juegos se puede ver cómo Sakamoto empieza a coquetear con la idea de un enemigo que te persigue. En esos casos era por periodos específicos y de maneras regulares y programadas que, si bien eran funcionales a esa sensación de tensión y ansiedad, no se comparan para nada a la persecución inteligente y aleatoria que tienen los EMI, mecánica que obviamente no era realizable bajo las capacidades técnicas de la Nintendo DS,
como sin tener un equipo AAA que Nintendo no estaba dispuesto a proveer. Y un poco cómo fue pionero Sakamoto, ¿no? Cómo fue revolucionario en su momento, porque también Dread, yo estimo que hay algún periodo de luz verde al proyecto con lo que significa esta mecánica de persecución aleatoria en la actualidad, con juegos como Alien Isolation, con juegos como Resident Evil 7, que la impulsaron y las hicieron muy, muy populares en la actualidad, y el juego tiene mucho de eso. Así que es muy loco como lo hablamos con los Souls, cómo se fue retroalimentando Metroid. Sí. Creo que acá Fusion fue la inspiración para esos juegos y esos juegos vuelven a traer inspiración a Dread. La conclusión de todo esto la da el mismo Sakamoto, que admite que cuando se reunió con Mercury Steam para hacer Samus Returns, si bien quería realizar ese juego, siempre supo que esto era una prueba. Sus esperanzas siempre estuvieron puestas en que fueran el equipo que siempre buscó para poder ejecutar su soñado y ahora mítico Metroid Dread. La época entre 2018 y el anuncio de Dread en 2021 de vuelta estuvo marcada por rumores. Primero, a fines de 2019, una cuenta llamada Leaky Pandy filtró que Nintendo estaba desarrollando 2 proyectos de Metroid, un remaster del Prime Trilogy y una remake de Super Metroid. El rumor del remaster de Prime Trilogy seguiría creciendo a través de distintos insiders y ya sabemos en qué terminaría. El de la remake de Super Metroid solo fue difundido por Leaky Panda, que aún así lo reiteró en 2021. 2020, pandemia mediante, no tuvimos noticias ni rumores, pero en mayo de 2021 el insider Sipo tendría el honor de tirar un rumor y tener razón. Vamos. Su filtración decía: un nuevo juego 2D de Metroid existe y ya está terminado. Todo lo que le queda a Nintendo en este punto es anunciarlo. Sakamoto y Nintendo están muy contentos con cómo salió el juego. Corre perfecto a 60 FPS y probablemente sea anunciado en la próxima E3. Dicho y hecho, el 21 de julio de 2021, Nintendo aclaró que no tenía novedades de Metroid Prime 4, pero que había otra entrada en la franquicia que querían anunciar. Metroid 5 era real y era Metroid Dread. 19 años después de Metroid 4 y 16 años después de su primera mención, el juego que todo el mundo pensó muerto y enterrado había resurgido. Qué lindo ser contemporáneos para vivir ese momento histórico, Juli, para vivir Metroid Dread como nunca y con la visión tan bien lograda de lo que quería Sakamoto en quizás la consola más exitosa de todos los tiempos de Nintendo. Es importante aclarar lo que habíamos hablado antes, lo que venimos anticipando con Juli, de que Metroid Dread es un poco una continuación perfecta de lo que venía siendo el mainline de Metroid en los juegos, pero que también es una conjunción y es una mezcla de todo lo que se hizo bien en los juegos anteriores, y eso lo vamos a estar desglosando porque hay mucho de Fusion, hay mucho de Super Metroid, hay mucho de Metroidvania en general, pero también hay elementos nuevos que confluyen con todo esto y que va muy bien. Quizás lo primero que podemos destacar, como para empezar a hablar del punto más básico del gameplay, es que nos otorgan un nuevo movimiento que es el deslizamiento lateral, algo que nos permite ir por lugares como si fuera la Morph Ball, pero solamente los que están a la altura del piso, y eso para mí puede ser una mecánica simple, puede ser una mecánica básica, pero agrega todo un cambio radical en lo que es la jugabilidad de Metroid, porque te permite avanzar mucho más en la historia sin la necesidad de darte la Morph Ball, que usualmente es, no te digo que una de las primeras, pero sí una de las etapas de la primera mitad del juego que te entregan una habilidad. Creo que ahí ya hay un cambio bastante importante en lo que es la movilidad dentro del mapa y cómo llegar a nuevos lugares y cómo avanzar en el juego sin la necesidad de ir entregándote habilidades tan cercano en el tiempo, por lo menos al principio, y permitiéndote quizás otras cuestiones como priorizar el combate, cómo priorizar las narrativas, y creo que es algo a recalcar porque es una diferencia con otros Metroid que lo hacen quizás un poco único desde el principio. Totalmente. Para mí Metroid Dread, apenas lo agarrás, lo primero que notás de diferente y de encantador del juego es el movimiento. La forma en la que se mueve Samus es tan refinada, es tan perfecta, es tan divertido moverse con Samus, saltar, ir de un lado al otro, disparar, apuntar. Realmente Samus se mueve como en ningún otro juego en Dread. Y ahí todas estas habilidades que tienen que ver con el movimiento, como esta del deslizamiento, ahí Mercury Steam
vuelve a demostrar algo que ya hizo en Samus Returns con el melee, que ahora vamos a hablar que lo hace mejor incluso en este juego, pero realmente encuentran habilidades que son tan naturales a Samus que vos no podés creer que no hayan estado antes. No, tal cual, es como se siente demasiado natural para la experiencia de juego. Y también creo que algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que tiene sentido remarcarlo ahora, el tema de que el juego corra a 60 FPS todo el tiempo y que se vea tan bien a nivel visual, acompaña esta sensación de movimiento tan pulido y de encontrarte con algo que es lo que dijiste vos. Vos agarrás la Switch, empezás a jugar Metroid Dread, aparece una cinemática hermosa que después le vamos a hablar un poco de eso, pero cuando estás jugando se siente como nunca antes. Y eso tiene que ver un poco con el momento y en la consola en la que sale, pero también otro poco con el amor y con lo refinado que está hecho el juego, que tiene que ver con esto de Sakamoto, de encontrar al equipo justo para lo que él quería. Hay un gesto que me encanta, que para mí demuestra lo refinado que está este juego, que es que cuando vos todavía no tenés la Morph Ball y vas de un hueco que está un poco, no está a tu altura, como vos decías, Samus pone la mano contra la pared. Se apoya. Como que se apoya. Sí. Y tipo, esos movimientos tan detallistas habla realmente del amor y del detalle y de todo el laburo y refinamiento que le pusieron a este juego. Es que va muy, muy bien en eso. También las animaciones, cómo acompañan eso. Cada bicho se siente vivo. Que sí. Incluso te diría que hasta en Samus Returns no lo habían podido implementar del todo así. Capaz por una cuestión de la consola que no tenía tanta memoria como para correr tantas cosas al mismo tiempo. Pero acá, no sé, por ejemplo, algo súper básico, pero que es para mí súper llamativo. Los bichitos más básicos, los pajaritos esos que te atacan, sí. Una vez que te intentan atacar y no pueden hacerlo, se quedan en otro lugar, no vuelven al mismo y los ves como están volando y te genera todo un ambiente de que el ambiente está vivo. Agregado a eso, los fondos en este juego. Realmente la expansión artística que hicieron sobre los fondos, las cosas que se mueven, hay criaturas que no son tus enemigas, con las cuales no interactúas, pero que están ahí y le dan vida al ambiente. Hay voces que empiezan a aparecer en los fondos antes de que te los cruces vos, cuando les tengas que pelear. Y yo esto lo veía en un análisis que decía, también hay fondos que están, claramente son imágenes 2D pintadas que están ahí, pero están tan bien integradas y están tan bien utilizadas para que justamente el juego corra bien, el juego corra a 60 FPS, que no te importa, que realmente construyen lo que es el mundo de ZDR. Realmente, si bien yo tengo algunas cuestiones que ahora vamos a hablar con respecto al mapa, la construcción del mundo de ZDR es realmente incomparable. Es incomparable y también hay algo con esto de los fondos y con esto de lo bien trabajado que están, que le da una tridimensionalidad al juego que no tenía la franquicia. Porque si bien también había elementos de este estilo en juegos anteriores, por cuestiones de la época, por cuestiones de que era mucho más caricaturesco quizás los sprites, era mucho más plano lo que vos estabas viviendo, la experiencia que estabas viviendo. Acá se siente para mí como un tema netamente de cámara. O sea, te podrían poner la cámara en primera persona y podrías jugar la experiencia de Dread. Bueno, los cambios de cámara que tiene este juego, y no digo no solamente esas semi-cutscenes interactuables que ya había en Samus Returns, que igual en este vuelven y son mucho más impresionantes, pero también cómo la cámara se aleja y se acerca. Y cuando se acerca, es lo que decís vos, la cámara podría girar y podría ser un juego 3D. Podés ver en un nivel de detalle a Samus que es una locura. Todo cambia todo y aparte, no sé, me acuerdo la cinemática que claramente es una pantalla de carga cuando vos cambiás entre mundos y te muestran como un primer plano de Samus que medio que se ve la cara a través de como del visor. La ves ahí reflejada y es excelente y... Nada, ahora con el diario del lunes, digamos, estamos viendo el remaster de Metroid Prime y se ve una locura y estamos todos re contentos con cómo está plasmado eso, pero Metroid Dread es el primero que hace eso. Sí. Y para mí se ve tan bien y en algunas cosas, o sea, si no es para hacer una comparación, pero digo, Metroid Prime Remaster se ve increíble en algunas cosas y Metroid Dread se ve increíble en otras, y ambos son juegos que no sé si son comparables. O sea, para mí los dos se ven excelentes. Si querés, Juri, podemos pasar a hablar de otra cuestión muy importante que empezamos quizás a desglosar desde el capítulo anterior de Samus Returns, que es todo el tema del combate, de la importancia del sistema de combate. Un gran acierto de Mercury Steam, porque estoy casi seguro que esto es más Mercury Steam que Sakamoto. Tiene mucha pinta de ser un picheo desde ese lado.
Un combate que aprende, como dijimos, de los Souls, que aprende de mecánicas mucho más modernas, del parry, y que se suma mucho más refinado que su entrega anterior. Hay muchas cosas para hablar. Tenemos el disparo libre, el dash melee, pero quizás podemos empezar a hablar de lo más básico, que es el parry y lo bien que se siente en el juego. Sí, creo que realmente solucionaron o de vuelta refinaron algo que ya venía de Samus Returns, pero que en Samus Returns es una crítica que hicimos, es una crítica que en general la gente tiene de Samus Returns, que es que te para mucho el juego. Vos realmente cada vez que hay un parry como que te parás y esperás a ver si te tira y ahí le tirás. En Dread es todo mucho más dinámico. Es un nivel que yo no conozco en otros juegos que algo esté tan ajustado. Súper ajustado, súper de acuerdo. Y para mí tiene 3 características puntuales este parry que lo hacen ser lo refinado que es. Una, la que dijiste vos, del timing, de lo bien que está aplicado y cómo no corta el juego. Otra cuestión que para mí es muy soulera que está acá es lo específico que es el parry. O sea, podés apretar el botón de X un microsegundo antes de lo que lo tenías que apretar y no funcionó el parry. Tiene que ser en el momento justo. Eso es increíble. Y otra cosa que también para mí es súper destacable de esta mecánica es lo definitorio que es para tu experiencia de juego, que creo que es un poco lo que marca la importancia que le dieron en el desarrollo y cómo querían que el combate melee fuera algo importante, que es que vos no solo es mucho más fácil, de hecho casi todos los enemigos que los parreás terminás haciendo un one hit kill, Sí. Sino que también, aparte de ser mucho más fácil de matarlos, te dan una entrega de un montón de vida y un montón de misiles para que puedas seguir la aventura. Entonces medio como el juego te incita y te dice, che, jugá melee, jugá la pelea. No, y te digo algo más. Yo, la última vez que jugué Dread, que no lo terminé todavía en ese modo, lo jugué en hard. Nunca lo había jugado en hard. No existís sin el parry en hard. Tipo, realmente no hay enemigos que tipo no te matan antes. Si vos no lo matás con el parry, a vos te matan antes. Sí, es sumamente determinante. Eso para mí está muy bien logrado y acompaña otra mecánica que quizás podemos hablar un poco, que es el dash melee, que también tiene que ver con esto que decías vos, de agregarle timing, de agregarle dinamismo, de que el juego no esté cortado. Creo que puntualmente esta mecánica está pensada para solucionar ese tema de Samus Returns. Total, y se siente de vuelta como el deslizamiento, se siente muy natural. Vas corriendo y levantás el brazo y les pegás. Y si lo enganchaste justo, le hiciste un parry y lo matás de una. Y si no, o lo tirás para atrás o le haces un poco de daño. Pero está muy bien pensada y de vuelta se siente natural al personaje. Se siente re natural el personaje y aparte también, obviamente sacando el tema, digamos, eliminemos el contexto de la conversación. Como no pensemos que hay juegos que se crearon hace más de 35 años. Pero es como que deja muy expuesto a la Samus de los juegos anteriores que no tenían estas mecánicas. Sí, totalmente. Es como, bueno, Metroid Dread te da la pauta de lo que puede ser la evolución de Metroid. En cuanto a que hay un montón de cosas que antes ni se pensaban y que ahora yo ya no puedo pensar en Metroid 2D sin. Y eso te da la pauta de que, por ejemplo, se pueden hacer cosas que cualquiera diría antes de Metroid Dread, dirían que era una locura, como una remake de Super Metroid. Antes de Dread era una locura pensarlo. Hoy en día hay tantos elementos que ese juego no tenía y que hoy se sienten tan de Metroid que es absolutamente posible a través de esto. Que lo hablaremos en otro episodio, pero que hay muchas probabilidades de que suceda. Y no me extrañaría porque realmente hay con qué. Sí, es completamente cierto. Las cosas cambiaron mucho y también lo que puede llegar a cambiar en los próximos años. Digamos, el Metroidvania es un género que sigue en la cresta de la ola, que tuvo una oleada de juegos que marcaron un poco la industria. De hecho, Hollow Knight Silksong es un juego de los más esperados mes tras mes, que no sabemos en qué está, pero cuando salga también va a ser una revolución, estoy seguro de eso. Así que creo que tenemos mucho más Metroidvania por los próximos años y cómo eso puede evolucionar. Si querés, Juli, podemos hablar un poco de, quizás se me ocurre la mecánica final del combate, que está más relacionada al Metroid clásico, que es más relacionado al tema de disparar, y una mecánica que ya estaba en Samus Returns, que es el disparo libre. Yo siento que el disparo libre en Samus Returns era más anecdótico, era más como una opción en la que, bueno, che, si vos querés ser más preciso, si vos querés ir por acá, usa esto que tenés el analógico y te va a servir. Acá siento que es una mecánica dentro del juego, que está incluida. Sí. O sea, hay muchas cosas que no se pueden hacer si no vos no disparás precisamente con el disparo libre. Totalmente.
Vamos a alejarnos un poco de quizás las mecánicas de combate y vamos a pasar a algo que tiene un poco de combate pero que pasa por otro lado, quizás lo más importante de Dread, que le dan el concepto a este último juego de Metroid en 2D, que es la aparición de los Emi, de estos personajes, de estos exploradores robots que después cuando hablemos de narrativa vamos a hablar un poco más de ellos quizás a nivel narrativo, qué representan, de dónde salen. Pero vamos a hablar un poco lo que son a nivel jugabilidad y que representan un poco la evolución del Parásito X, digamos, en Metroid Fusion. ¿Qué sentiste, Juli? Para empezar, ¿qué sentiste con tu primer encuentro con un Emi? Es increíble. Realmente te da todas las sensaciones que creo que Sakamoto quería lograr con este concepto. Creo que toda la tensión que me encanta de Zero Mission, para mí, yo ya lo dije en este podcast, Zero Mission, si no es mi juego favorito de Metroid, le pega en el palo. Y ese final tiene mucho que ver. Y cómo está traído, amplificado y logrado con Metroid Dread es mucho, está muy bien planteado y ejecutado el concepto de los Emi. Claramente Sakamoto tenía muy claro lo que quería porque lo pensó hace 20 años. Sí, está muy desarrollado, se siente muy natural. El progreso respecto a Metroid Fusion, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Que por momentos es como un Metroid completamente nuevo, con cosas que pasaron 20 años desde que salió el último. Por otros momentos es como que es la secuela natural de Fusion. Sin duda, realmente es la evolución de esos conceptos que él planteó en esos juegos de Game Boy Advance y que no tenía las capacidades técnicas para hacerlo. O sea, allá vos te tenías que esconder de los piratas del espacio en Zero Mission y si te veían te iban a perseguir en ese pequeño espacio. Acá vos te movés y tus movimientos generan un sonido que la inteligencia artificial de este personaje escucha y altera su recorrido para empezar a buscarte y vos nunca sabés realmente cuál del todo es su recorrido. A veces entras a una zona de Emi y lo tenés enfrente y no te lo esperás. Completamente random, completamente aleatorio y lo que da esta sensación. Yo la pasé muy mal con los Emi en general, pero antes de empezar a hablar de eso, quizás relacionado a tu primera experiencia, podemos hablar de que el primer encuentro con un Emi para mí... y lo voy a decir sin escrúpulos, es un ejemplo de cómo hacer un tutorial en un videojuego. Porque a nivel narrativo, a nivel jugabilidad, todo está relacionado, todo confluye para que entiendas todo lo que tenés que saber de los Emi ahí, en el principio del juego, para toda la experiencia de juego. Y todo tiene un sentido narrativo y todo está enganchado. El tema de que el primer Emi sea defectuoso, cosa que vos no sabés, porque no sabés cómo es un Emi que no está defectuoso en ese momento, pero que te da la capacidad de librarte un poco más fácilmente, de que te expliquen cómo derrotarlo, de que no sea tan complicado. Yo creo que está muy bien desarrollado para que en las primeras 3, 4 horas de juego sepas todo lo que tenés que saber para la historia. Es algo que, bueno, que Sakamoto ya puso a prueba y aprendió lo hablamos en Super Metroid, lo que es el guerrero Chozo, que parece un gran desafío, que te saca un montón de vida, que no sabes si le vas a poder ganar, pero en realidad está muy medido para que le ganes con lo justo, porque la idea es que sea un desafío que es chico, pero que parezca grande porque vos recién estás empezando. Entonces este Emi tiene un poco de eso. Tiene un poco de eso y tiene un poco también de explicarte quizás de una manera más amena para el nuevo jugador, ¿no? Sí, bueno, que es algo que capaz no mencionamos tanto todavía y que me parece que va a salir varias veces, que es también un poco la idea de que sea un Metroid que, si bien es Metroid 5, de vuelta, es el Metroid que más vendió, por lo cual hay un montón de gente que debe haberlo jugado y fue su primer Metroid y tiene que estar abierto a eso. Lo logra muy bien para nuevos usuarios, así que de paso recomendamos jugar Metroid Dread si no están escuchando este podcast sin haberlo jugado. Creo que otra característica de los Emi que me parece que está bueno es, vos en los primeros 3 Metroid, por lo que estuvimos analizando en capítulos anteriores y conversando también, se crean las bases de lo que es un Metroidvania clásico, digamos. Es como que son muy similares en aspectos de juego. En Fusion, vos agregás todo un tema con la linealidad, con el tema de las persecuciones. Yo creo que el aspecto más, digamos, la persecución desde un lado más cinematográfico es lo que te genera Fusion y lo que cambia respecto a los Metroidvania. En Samus Returns, vos vimos todo lo que se retroalimenta Metroid de los juegos que influyó
hacia toda esa retroalimentación de agarrar cosas, por ejemplo, de los Souls, como mencionábamos, o de mismo de otros Metroidvanias que fueron avanzando en los años en los que Metroid no salió. Creo que los Semi, con toda esta inteligencia artificial que dijimos, con todo lo que genera, con todo lo nuevo que presenta, te agrega un estilo de juego nuevo. Te agrega un tema de stealth, te potencia el tema de ser un juego de acción y aventura, te genera un ambiente que te asfixia, te hace pasarla mal, que es algo que no me pasaba tanto con las persecuciones de Fusion y de Zero Mission o de los juegos anteriores, sino que creo que es algo nuevo y también te marca un poco cómo un Metroidvania se puede reinventar y ser otra cosa aparte de ser lo que es. Y que creo que en eso está un poco por qué era tan importante el concepto de Dread para Sakamoto, porque es un concepto que se siente como que siempre estuvo de alguna forma en Metroid. Tiene que ver, yo calculo, con sus raíces como una historia de aventura espacial, de estar basado en Alien, que tiene todo este componente del terror que proviene de ahí. Entonces la ambientación de Metroid siempre estuvo muy atada a los mundos de terror en el espacio específicamente. Y creo que con estas mecánicas de stealth y con la existencia de los semi, de la inteligencia artificial y todo eso, realmente llevan a Metroid a un estadio de la ciencia ficción y del terror en el espacio al que siempre se sintió que iba a poder llegar eventualmente, y que por eso para Sakamoto era tan importante el concepto. Y también me parece que esto está logrado, vos lo mencionabas un poco, desde pequeños detalles que no sé si te pasó, pero que a mí me impresionaron mucho. La música en la Semi-Zone, los filtros, tipo, se ve distinto cuando entras a una zona EMI. Los sonidos de los semi y de las cosas que están adentro. La forma en la que late los Joy-Cons cuando se te acerca uno. Todas esas cosas a mí me vuelan la cabeza de cómo se construye la sensación de dread, de horror adentro de esos lugares. Y aparte todo el ambiente, digamos, tan de esa manera medio de laboratorio, blanco, es como que está todo muy logrado, también muy cinematográfico. Y el tema de los Joy-Cons, de lo que mencionaste, me parece destacable, pero mal. O sea, a nivel... Sí, no, me vuela la cabeza, sí, boludo. a nivel DualSense, digamos, es como que Total. generan una sensación muy inmersiva. Total, y para mí, tipo, también eso se termina de completar cuando la parte de stealth vuelve al combate, que es cuando primero tenés minibosses que son Mother Brains. Sí. Que eso tipo se ata con el lore de Metroid en cuanto a que los Mother Brains son creaciones de los Chozo. Tipo, me pareció brillante que estuvieran ahí y que los sistemas de defensa sean los mismos que tenés en Metroid, en el primer Metroid y en Super Metroid con Mother Brain. Y que cuando le ganás tengas este cañón especial, y que cuando le lográs disparar con el cañón especial hay una sensación de triunfo que está dada no solo por lo que lograste, por el ángulo de la cámara, sino también por ese como recoil que tiene la cabeza del Emi cuando se la bola. Está muy bien hecho. Un alivio total a lo mal que te hace pasar cada Emi. Sí. O sea, creo que salvo el primero, que es como muy tutorial, que igual te hace pasar un poco mal, pero está muy pensado para que entiendas cómo funciona. Los demás te hacen pasarla muy mal. Realmente que sí. Y otros personajes que quizás te hacen pasar muy mal la experiencia de juego son los jefes, los bosses, los enemigos que tiene este juego, que quizás es uno de los Metroid que más voces tienen y más diferentes son entre sí. Así que no sé si está bueno capaz, no sé, hablar tanto en profundidad de ellos, porque muchos creo que, si bien estamos hablando medio libre de spoilers, porque después incluso vamos a hablar de narrativa, siento que la magia de la mayoría de los bosses es enfrentarlos sin saber mucho. Totalmente. Yo sí quería destacar como que hay algunos que me parecieron súper creativos y otros que me parecieron todo lo contrario. No sé si a vos te pasó. No sé, el primero, Corpius, me parece que su mecánica de invisibilidad es súper interesante y me parece que logra cosas interesantes en la batalla. Kraid es una de las batallas que más me gustaron. Sí. Tipo, realmente Kraid en este juego es muy divertido. Las mecánicas... El mejor Kraid, absolutamente. Y a la vez, sin dejar de ser Kraid, ¿no? Se siente como una evolución de las mecánicas de Kraid en los juegos anteriores. Eso me pareció muy interesante. Lo mismo de los que se llaman Drogiga y Experiment Number Z57, una cosa así.
Me parece que ambos tienen mecánicas que son súper interesantes. Tienen secuencias de acción donde vos tenés que. Donde hay como toda una cutscene interactiva. Que son tipo muy cinemáticas. Una locura. Realmente las disfruté un montón. Hay dos que a mí me parece que están de más. Que son Eskew y Golzuna. Eskew es el que tiene las. Como estas esferas negras. Y los puntitos que se vuelven como cosas lásers. Sí. Tipo, ese no me gustó. Y Golzuna, que es como el bicho que es el que te encontrás varias veces, pero que cada vez que lo matás va creciendo, se va volviendo más grande. Esos se me hicieron un poco relleno. A mí Golzuna me copó, digamos. Creo que te da un poco de frescura en un momento del juego que quizás... no es que se está flanchando, pero sí que está como más estandarizado, como ya está bastante avanzado. Sí coincido en que Eskew está de más. Y bueno, finalmente el jefe final del juego, Raven-Beak, que en realidad, o sea, vos durante el juego tenés a los Chozo Soldiers y a los Robot Chozo Soldiers que como que te van introduciendo a las mecánicas que después te va a hacer Raven-Beak, pero es una gran batalla final del juego, porque realmente tiene una cantidad de variedades ese boss, y te sale con cosas que vos decís, nada, ¿de dónde sacaste esto? Pero es muy divertido. No, es excelente, es excelente. Yo tengo 3 voces, digamos, que me marcaron la experiencia de juego, que está muy parecido a lo que dijiste vos. Yo creo que Corpius me gustó a nivel, digamos, quiero que sea uno de los enemigos clásicos de Samus. Sí, para mí tiene con qué, sí. Es como que está muy bien realizado, y aparte también tiene esto de funcionar como el primer enemy, de ser el primer boss y dejarte como muy claro cómo van a ser la batalla de los bosses. Creo que está todo muy bien logrado con él. Kraid es el mejor Kraid, es una batalla espectacular, es un mimo, digamos, también para el fanático de Metroid. Es como el momento, estás en una franquicia y sabemos que te gusta esto. Lo cual me gusta mucho. Y Raven-Beak a mí me parece... O sea, puede ser que sea lo mejor de Metroid para mí en toda la saga. Es una batalla increíble, es larguísima, es súper difícil. La pasé re mal toda la primera vez que la pasé, porque tiene muchas fases, porque es muy complicado. Está muy bien y muy inteligente a nivel dirección de juego, digamos, el meterte a los Chozo Soldiers y a los Robot Chozo Soldiers, como para los jugadores nuevos también, ir anticipándole que se viene algo de ese estilo. Pero me parece que no solo a nivel gameplay, sino a nivel espectacularidad, Raven-Beak está muy en el top de lo que es Metroid. No, y absolutamente, a ver, si Corpius puede llegar a ser un boss clásico de Metroid, más allá de que Raven-Beak narrativamente es de este juego, o sea, a nivel, no sé, en el meta, digamos, de Metroid, Raven-Beak ya está ahí arriba con Mother Rain, con Ridley. Kraid y Ridley. Sí. Está entre esos 4, sí, son esos 4. Está súper metido, coincido. Ahí creo que como fanático, no sé si me gustaría que lo vuelvan a usar por lo que vamos a hablar después de todo lo narrativo, digamos, que tiene detrás. Pero sí, ya es súper icónico y estuvo, en total habrá estado 40 minutos de toda la franquicia. Así que banco fuerte. Vamos a pasar al otro aspecto importante de todo Metroidvania, de clásico de la franquicia de Metroid, y quizás la contracara, digamos, de todo lo que es el combate y los enemigos, que es la exploración. La exploración y el mapa, cómo está armado el juego en ese nivel, cómo es el diseño de mapa, el game design, que acá yo creo que el puntapié por el cual podemos arrancar a hablar de Metroid Dread es que Super Metroid quizás es el máximo exponente de los Metroidvania. Es el que marca un poco cómo hacer un juego en el que te perdés, un juego de plataformas no lineal, en el que tenés que hacer backtracking, en el que tenés que conseguir habilidades para ir a otro lugar. 10 años después, yo creo que Metroid Fusion se aleja muchísimo de eso. Total. Se aleja mucho de ese concepto y presenta algo muy lineal. Que incluso siendo lo increíble que es y estando en mi top de juegos que más quiero de Metroid, creo que un poco hasta se aleja de la esencia de lo que es un Metroidvania por momentos. Yo creo, y te tiro así la máxima para ver qué opinamos vos, te tiro el titular del diario. A ver. Yo creo que Metroid Dread es la fusión perfecta de los dos juegos y el juego de Metroid que mejor encara la exploración. Coincido parcialmente con vos. A ver, desarrolle. Yo coincido en que es la fusión, valga el término, perfecta entre la idea de Super Metroid y la idea de Metroid Fusion. Yo no sé si es
perfecto. Me parece que es perfecto en el objetivo del juego de ser realmente abierto a nuevos jugadores. Sí. Y realmente abierto a la cantidad de cosas que un juego como Metroid Dread tiene que hacer. En lo personal, mi sentido de perfección está en otro lado. O sea, a mí en lo personal me hubiese gustado otra cosa con la exploración. Me hubiese gustado un poco más de apertura. No digo mucha, pero sí un poco más. Pero respeto mucho y admiro mucho y me parece excelente el laburo de diseño de nivel y de diseño de mapa que hicieron para que vos realmente tengas la sensación de que es un juego no lineal cuando el juego el 80-85% del tiempo te está direccionando muy sutilmente hacia dónde tenés que ir para que vos ni te des cuenta y lo hagas solo. Sí. Yo creo que ahí me pasa eso como espectador, digamos. Yo disfruté mucho como espectador, como jugador, quise decir. Yo disfruté mucho de Fusion, o sea, me encanta Fusion. Pero no dejo de sentir que ese aspecto más lineal, más cinematográfico es esto. Es como que un poco no es tan Metroid. Es como que es otra cosa. Sí. Y yo acá siento que, digamos, evolucionó más del concepto de Super Metroid que de Metroid Fusion. Pero le agregaron como ese condimento narrativo para no perder la espectacularidad más cinematográfica que tenía Fusion. Total. Entonces, esta mano invisible, esta ayuda que te va indicando dónde tenés que ir, siento que inevitablemente para los que jugaron otros Metroid termina como dándote la sensación de que es muy evidente a dónde tenés que ir y capaz que pierde un poco el sentido metroidvánico, pero no sé si había una forma mejor de generar un juego que tenga una esencia tan Metroid y que al mismo tiempo sea tan amigable para los usuarios que nunca jugaron. En eso estoy absolutamente de acuerdo y por eso de vuelta digo que realmente admiro lo que hicieron en ese sentido. Si me dejás, tipo, yo lo vi en un análisis que hizo un youtuber que se llama Boskies, que él da, tipo, hay 4 herramientas que él dice que el juego utiliza para crear esta mano invisible. Él dice, tenés los puntos de no retorno, que es algo que ya existía en juegos como Super Metroid, también que es cuando pasás de un lugar al otro y no podés volver para atrás. Eso en Dread pasa muchísimo. Hay un montón de veces que te metes a lugares y las áreas de exploración, por lo tanto, se te achican. Es mucho menos lo que vos podés recorrer porque terminás teniendo un solo camino posible porque todos los demás ya se te cerraron. Además de eso tenés cómo están ubicadas lo que él dice que son las llaves y cerrojos, que son los ítems y dónde usarlos en el caso de Metroid, que siempre están cerca, algo que capaz en otros Metroids no pasaba, que vos capaz te conseguías la Morph Ball en un lado y donde tenías que usarla era en 4 áreas de distancia. Acá siempre están muy cerca y cuando no están muy cerca, ahí mete otra herramienta del juego que son los teletransportadores, que mientras que en Samus Returns vos podías usar un teletransportador para ir a cualquier otro, acá son pares y solo podés ir de uno a otro y justamente están puestos para que cuando vos conseguís un ítem en un área te lleve a donde lo tenés que usar en el otro. Y finalmente lo que dice Boskies es la última herramienta que te plantea el juego, en realidad así grande porque tiene otras más chiquitas, son las migajas de pan o breadcrumbs, que son ítems o pequeñas ayudas visuales, como muchos reconocieron estas como mariposas azules que están como sobrevolando algunos lugares, que también como de una manera que no sea Adam diciéndote anda acá, te señalan hacia dónde deberías ir. Que Adam también es otra gran ayuda, digamos. Muchas veces pasa que conseguís una habilidad, hablas con Adam y Adam te dice, bueno, conseguiste esta habilidad, así que ahora podés hacer esta otra cosa. Es como que en ese sentido siento que es muy explícito, que es un poco... Yo siento que es algo de lo cual mucha gente se queja y las entiendo por qué, digamos, pero es algo que pasa casi que te diría en todas las franquicias, en todos los juegos de Nintendo. Prácticamente en todos los juegos están como estas mecánicas para hacer que una persona agarra, no sé, Breath of the Wild como primer juego en su vida, agarra Super Mario Odyssey, agarra Kirby Return to Dreamland y que lo pueda jugar como nada. Entonces, creo que es un mal necesario y dentro de todo está balanceado bien acá. Y yo te digo algo más, la verdad que para mí el gran logro de Metroid Dread es que además de hacer todo esto, aún permite que haya sequence breaks. Sí.
Venimos hablando de los sequence breaks en prácticamente todos los episodios porque son centrales a la esencia de Metroid. Y Metroid Dread tiene un montón. Tiene tantos que tiene uno incluso que te da una cutscene secreta donde le podés hacer un insta-kill a Kraid. Amo, fuertemente. Entonces, que realmente hayan dicho, che, vamos a reducir tu capacidad de exploración. Que, valga a decir igual, esto no quiere decir que es imposible, que nunca te vas a perder. Tipo, a mí, yo siempre que juego, de las 3 veces que jugué, siempre cada vez que consigo el Speed Booster, después me pierdo. Nunca me acuerdo para dónde ir. Y a pesar de tener toda esta cuestión que es más lineal que un juego como Super Metroid, aún así dejaron el espacio para que los que realmente se dan maña puedan seguir jugando con los sequence breaks y romper el juego y hacer las cosas a su manera y conseguir ítems antes y darle vuelta y hasta conseguir secretos. Sí, súper importante, y también lo vamos a hablar después con el agregado de distintos modos de juego y cómo evolucionó todo lo que venimos hablando hace 7 episodios ya en este podcast. Creo que también esto que mencionabas vos del Speed Booster, creo que nos pasa a todos cuando conseguimos la habilidad, y creo que también es como una parte del juego metida medio a propósito como para decirte, pensaste que esto era re lineal, toma. Tipo, ahora fíjate qué haces. Fíjate qué haces con esto. Sí. Y creo que está bien, digamos. O sea, pues podría tranquilamente haber quedado muy mal. Podría haber sido una troleada total del diseño. Y queda bien para dar esa sensación. Es un punto intermedio del juego donde te perdés. Tenés que recorrer bastante las zonas para entender a dónde vas. Entonces creo que en el balance general también está como pensado para que si ya tenés experiencia en esto te puedas llegar a perder. Algunas otras cosas que me gustan de la exploración que quería mencionar. Una es que este juego sea una inversión de lo que es clásico en Metroid, donde ahora en vez de sumergirte en un lugar, tengas que ir subiendo para salir. Tipo, ya eso como para cambiar un poco y refrescar la franquicia me pareció súper interesante. Está buenísimo y medio Metroid Primesco también, por momentos. Sí. Lo cual está bueno y cambia un poco el paradigma. Sí, y después que con tus acciones y que esas acciones se derivan de la narrativa del juego, también vayas cambiando, ¿no? El ambiente y los escenarios, que realmente tipo vos activás algo en un lugar y te genera, por ejemplo, que toda Artaria de repente esté congelado o que tengas que ir a descongelarlo. Y eso también me parece que se puede atar como la conexión de los lugares a la narrativa, como cada zona tiene una particularidad. Una es la que le da energía de calor a través de magma a todo el planeta, otra es un templo chozo, otra es una zona de investigación, otra es un lugar donde se construyen robots. Tipo, realmente hay mucha cabeza en lo que decíamos de la construcción de este mundo y cómo va cambiando según lo que haces. Y para mí tiene súper que ver con lo que hablábamos antes también de los fondos y de esta sensación de dejarte en claro que el juego es 2D porque a nivel artístico decidieron que sea un juego 2D, pero si la cámara estuviera en primera persona, si estuviera en tercera persona, se podría recrear esta historia porque el mundo está tan vivo que aún siendo 2D tiene una gran tridimensionalidad. Quizás podamos pasar a hablar de un aspecto relacionado tanto al combate como a la exploración, algo que influye directamente en todas nuestras acciones de lo que es Metroid Dread, que son los ítems que vamos consiguiendo, las distintas habilidades que desbloquean zonas y que convierten al juego en algo más fácil o más difícil. Hay muchas habilidades clásicas que vuelven. Obviamente está el Morphle, el Varia Suite, el Charge Beam, las Bombs, cosas que están en la franquicia desde hace mucho tiempo, que son muy icónicas, pero también hay algunas habilidades nuevas, algunas que están íntegramente relacionadas a todo el juego y otras que quizás no tanto. A nivel general, Juli, ¿cómo viviste en relación a los otros Metroid las habilidades? Me gustó mucho también que fue inesperado cómo las vas consiguiendo, de dónde las vas sacando, porque todas vienen de lugares distintos. Algunas las conseguís como normalmente cuando rompes a una estatua chozo y te da el poder. Otras vienen con un poco este concepto de fusion, de ganarle un boss y que ese boss te dé la habilidad. Y también ahora con el tema, bueno, de a veces están ahí, tipo entras a un lugar y hay una estatua chozo distinta que te da una habilidad. A veces te la dan los semi. Y el orden en el cual te los dan es muy raro. Tipo, vos la Morphle la conseguís de una forma que no te la esperás. Todo eso me pareció muy piola. Y como vos decías, me parece que hay habilidades que se agregan y que son realmente ahora para mí fundamentales a Metroid. Y otras que son como súper del momento o para solucionar alguna cosa del juego
juego ahí en ese lugar. Sí, creo que antes de hablar puntualmente, digamos, de algunas de las habilidades nuevas que hay y demás, yo a nivel conclusión capaz, yo siento que para el que nunca jugó el juego, digamos, no cambia nada respecto a otros Metroid. Digamos, se van a encontrar con la misma experiencia que tenés en otros juegos. Yo creo que está más tocado el tema de las habilidades para el que ya jugó Metroid, para buscar sorprenderte, para que no sea siempre lo mismo. Incluso te diría que está hecho para abordarlo desde otra perspectiva y que vos no estés buscando las habilidades. Totalmente, porque además se conecta con esto que decíamos un poco de una exploración que es lineal, no lineal, pero digo, las habilidades te van viniendo un poco más, a menos que empieces a sequence breakear el juego, te vienen cuando las necesitas. Entonces realmente está atado a un ritmo, que eso no lo mencionamos, pero un juego que tiene un ritmo increíble, que realmente baja cuando tiene que bajar, sube cuando tiene que subir y que nunca te sentís como que se te está haciendo largo, como que hay cosas que no llegan, como que hay momentos que vienen de la nada, y eso también está en cuándo y cómo te llegan las habilidades. Tiene una duración muy, muy justa también para mantener ese ritmo. Yo creo que más o menos 10 horas debe ser un promedio estándar en el que tanto jugadores nuevos como jugadores experienciados pueden terminar el juego. A mí de las habilidades nuevas que se sumaron, digamos, la más creo yo que es más importante y la que más está relacionado al juego, que es el camuflaje espectral, el Phantom Cloak. Creo que es la que más me llamó la atención, la que más me gustó, esta manera de permanecer inmóvil y quieto para que el enemy no te encuentre, pero que al mismo tiempo los sonidos medio que los escucha igual. Creo que está muy bien aplicada y muy bien relacionada al concepto de Dread. Totalmente, esos son los momentos que mencionábamos de cuando el Joy-Con te empieza a latir. Realmente es muy espectacular esa habilidad, cómo se conecta al juego. A mí, por mi parte, me vuelve loco el Flash Shift, esta habilidad que vos podés saltar, apretar un botón y correrte rápidamente hacia un costado o hacia el otro, una especie de dodge ahí loco que te meten. Que de vuelta, una habilidad que me parece que tiene que quedar para siempre en Metroid, porque te cambia la forma en la que afrontás los combates. Ahora podés esquivar rápido un ataque para un lado o para el otro, podés llegar a una plataforma a la que antes capaz no podías llegar. Realmente para mí el Flash Shift es un game changer en cómo te acercás a jugar Metroid. Me encanta. Para mí, aparte del Flash Shift, tiene como mucho de lo que hablábamos al principio, de generarle ese dinamismo, ese timing que complementa muchas veces incluso con el parry. Es como que le da toda una sensación de que hay un combate elaborado detrás de un juego 2D, que no es muy, muy fácil de lograr. Y sobre las dos habilidades también podemos mencionar que mejora mucho este juego lo que es el sistema de energía Aion de Samus Returns, porque en Samus Returns vos esa energía la tenías que recuperar de bichos y acá se recupera sola, pero también se gasta como mucho más fácil. Entonces ahí hay como un rebalance de cómo funciona eso que es mucho mejor. Es mucho mejor, y aparte que también, por ejemplo, yo siento que el Phantom Cloak tenía mucho para salir mal. O sea, podía romper el balance perfecto que tenían los Emi. Y el tema de que, por ejemplo, cuando se te termina la energía Ion, te empieza a consumir vida, le da como todo un toque que te genera esa tensión, digamos, de que no es que tenés las cosas resueltas por tener eso. Total. Y no sé si te pasó alguna vez que, por ejemplo, tipo te haces Morph Ball, te metes en un huequito, activas el Phantom Cloak y viene el Emi y mira y no te ve y se queda ahí como un rato y se va. Y vos tipo lo desactivás para que no te empiece a gastar vida y vuelve. Sí, te ve. ¿Qué pasó y acá? tipo, dale, boludo. Sí. Está muy, muy, muy inteligente, digamos, la inteligencia artificial de los Emi está súper pulida, súper laburada. Después, a mí me pasa que hay algunas habilidades que, como decía, son como súper para el momento. Digo, no sé, el Storm Missile o el Crossbomb son como para conseguir habilidades específicas o abrir puertas específicas, y yo, por lo menos desde mi forma de jugar, no les veo una utilidad en combate o en exploración más allá de puzzles específicos. Sí, yo creo que son habilidades, digamos, que están puestas para extender quizás la experiencia de juego, para darle más variabilidad, pero coincido en que no son lo memorables que podrían haber sido, no suman tanto como podrían haber sumado para, digamos, no las veo necesarias para que sigan estando en la franquicia. Pero suman al pack de haber traído 5 o 6 nuevas habilidades para el juego, que es quizás el dato copado de todo esto.
Una última cosa que quería agregar a esto de los ítems, y es que hay más que en otros Metroids muchos tanques de energía y muchas ampliaciones de misiles más que en otros juegos de Metroid, lo cual hace muy divertido completar este juego al 100%. Yo la primera vez que lo jugué intenté y lo logré completarlo al 100%. Algunas cosas las tuve que googlear en guía de cómo se conseguían, porque... Y a la par de esto, hay puzzles muy interesantes para conseguir todos los tanques de energía y todas las ampliaciones de misiles. Eso también me parece que le da, le da más duración al juego para el que quiere llegar hasta el 100% y lo hace súper interesante de tener ese otro desafío. De agregar un poquito de horas de juego de una manera adecuada, y justamente de eso quizás es el último elemento del gameplay del cual vamos a hablar, que es... teniendo un Metroid tan moderno, teniendo un Metroid tan ayornado a las épocas en las que estamos, quizás esperábamos, o no sé si esperábamos, pero estaba la posibilidad de que haya un DLC, que haya contenido adicional para el juego, y si bien no hubo como lo esperábamos, sí hubo contenido que se fue agregando al juego. Metroid Dread, si no me equivoco, corregime Juli, pero tiene dificultad normal y dificultad difícil, creo que no tiene fácil. No. Tiene esas dos dificultades para jugar del juego de base. En una primer wave de nuevos modos agregaron un modo para rookies, que sería el modo fácil del juego. Y también agregaron un modo no hit, un modo que con un solo golpe ya te matan. Y es algo que me parece sumamente inteligente del lado de Nintendo, ¿no? Porque el Metroidvania en streaming en los últimos años se ha hecho súper popular. Hay juegos que directamente son conocidos por los streamers que se animan a hacerlo no hit. Juegos como, bueno, no es un Metroidvania, pero Cuphead o Hollow Knight. Hay miles de personas intentando lograr hacerlo en no hit. Así que meter un modo directamente para eso me parece interesante y inteligente como una estrategia de marketing, quizás. Sí, y un poco siguiendo el legado de Metroid y de Sakamoto, entendiendo a los fanáticos de Metroid en que son ese tipo de jugador, son los mismos que organizaban torneos de speedrun y que Metroid siempre los reconoció. Entonces me parece que era un poco seguir con ese legado y decirle a esos fanáticos, los seguimos reconociendo. Es así tal cual. Y después tenemos también una segunda oleada de contenido, que en realidad es un modo de juego con variaciones, digamos, como que apuntan medio a lo mismo. Agregaron primero el Boss Rush, que es básicamente un modo para jugar las 12 batallas seguidas, los 12 bosses que hay en el juego, los jugás uno atrás del otro. Es para jugar solo contra los bosses, por eso es el Boss Rush. Una variante de este modo que agregaron es el Survival, donde es básicamente lo mismo, pero lo tenés que hacer en menos de 5 minutos, lo que le agrega toda una dificultad temporaria. Y después, por último, tenés el modo Dread Rush, que es quizás una mezcla de los dos conceptos, porque es el mismo modo de Boss Rush, solamente que con la dificultad a nivel extremo. Así que quizás es como mucho más difícil, digamos, que los anteriores. Yo no incursioné mucho en estos modos de juego, la verdad, Juli, no sé si vos tuviste alguna experiencia. No, tampoco. Creo que si me fuera a meter así con alguno, capaz sería el Boss Rush, porque yo en no hit sería terrible. Sí. Pero me parece que el Boss Rush puede ser interesante cuando, tipo, no sé, capaz querés solo volver un ratito a Dread y volver específicamente al combate, y me parece que ahí puede ser interesante jugar ese modo. Sí, creo que son modos que más que buscan, salvo el rookie y el de la dificultad extrema que se agregaron como para agregar los extremos de dificultades. Yo creo que todos los otros son como medio una movida de marketing, son como para generar un desafío que vos lo streames, o mismo para vos si te gustan los desafíos internos, pero están más pensados desde el lado de eso, ¿no? De demostrar algo, de buscar la forma de seguir extendiendo el juego y de encontrar otras formas de jugar Metroid. Nos queda un tema más del cual hablar. Si bien en general en esta parte del podcast hablamos del legado que dejó un cierto juego de Metroid, dentro de poquito vamos a dedicarle un episodio al presente y futuro de la saga. Además, Dread tiene como particularidad que, como Sakamoto ya había advertido en el anuncio del juego, cierra el legado de los juegos anteriores a través de su narrativa. Entonces, Nico, si te parece, podemos hablar de cómo Dread construye su narrativa para cerrar 35 años de historia y algunas particularidades de esta storyline del juego. Me encanta porque fue quizás un pilar central de la campaña del marketing. O sea, desde que salió, desde que lo anunciaron hasta que salió, uno de los puntos más fuertes era, esto va a cerrar todo el mainline de Metroid, esto va a ser lo último, esto va a ser el cierre de 35 años de historia.
Primero quiero destacar la intro del juego, que tiene unas animaciones e ilustraciones increíbles, hermosas, Sí. que tiene al bebé Metroid en 8 bits cuando te aparece la vacuna, y que además te presenta de una las dos fuerzas en oposición a esta altura de la historia, los Metroid contra los Parásitos X, aunque te aclara que ambos se creen extintas. Aparte de que las ilustraciones son increíbles, que es un diseño artístico que no volvemos a ver en el juego, está solo acá y que está buenísimo. Creo que es uno de los mejores, digamos, previously que hubo en Metroid. Digamos, te deja todo seteado muy claro, con mucho foco en Metroid Fusion también para que vos entiendas lo que tenés que entender si jugás por primera vez Dread. Y que además no solo viene acompañado de estas animaciones, ilustraciones hermosas, sino que apenas después de estas te tira la primera cutscene y vos empezás a ver lo bien que se ve este juego, lo mucho que aprovecha, hasta dónde puede dar la Switch. Y realmente las cutscenes en este juego se ven muy bien. Increíbles. Después vos llegás a ZDR y te encontrás en la entrada con Raven Vic, que básicamente te hace cagar, pero que te deja vivir por un motivo desconocido durante gran parte del juego. A medida que vas recuperando tus poderes y avanzando en el juego, vas a ir hablando con Adam, que va supuestamente encontrando algunos datos, hasta más o menos la mitad de Metroid Dread, donde hay una cutscene muy sorpresa. En esta cutscene conocemos a Quiet Robe, un chozo de la tribu Toja, una tribu científica, que básicamente une a Samus Returns con Dread, porque nos enteramos que fue parte de los Chozo que desarrollaron a los Metroids en SR388 para acabar con el Parásito X. Cuando se les fueron de control, pidieron ayuda a los Mokin, una tribu guerrera proveniente de este planeta ZDR y liderada por Raven Vic. Finalmente, Raven Vic, como quiere usar a los Metroids como armas, elimina a todos los Toga menos Quiet Robe, que se los lleva para que controle a los Metroids. Cuando vuelven a ZDR, resulta que se trajeron al parásito, entonces todo se va a la mierda de nuevo. Y cuando finalmente Raven Vic logra controlar la situación, Samus ya destruyó a todos los Metroids en SR388 y por lo tanto su objetivo pasa a ser ella. Un poco en una cutscene te setean, digamos, todo el universo de Metroid. Sí, te cuentan como toda la historia oculta que pasaba mientras vos eras Samus. O sea, mientras Samus estaba en Cebes, mientras Samus estaba en SR388, pasaba todo esto. Y aparte que también acá, retrotrayéndonos al principio del podcast, un poco la intención de Raven Vic de usar a los Metroids como armas es lo que se habla en Metroid Prime 3. Entonces... Sí. Un poco dale. Ya sabemos que tenía la data desarrollador. Algunas cosas de esta cutscene que me gustan mucho, que son impresionantes en realidad. En esta cutscene, Samus habla por primera vez en estos juegos. No, me volví loco. Es una sorpresa en sí mismo. Sí, porque además tipo, está pasando la cutscene y de repente, tipo, con toda su cuestión de lo imponente que es Samus como personaje, de lo badass, que es otra cosa que no mencionamos, que este juego hace ver a Samus badass en cada cutscene que puede, tipo las posturas, cómo se pone, cómo dispara cosas sin mirar, tipo solo para verse cool, es increíble. Y cuando se para ahí y habla por primera vez y le dice tipo, tranqui, yo me encargo, es muy bueno. Es increíble, es un momento súper icónico. Con algo que también me lo imagino muy lindo desde el lado del desarrollo, como diciendo, che, vamos a generar toda esta cutscene que va a estar buenísima por esto, y vamos a hacer que Samus hable. Sí, no, locura total. Encontrar la voz de Samus, no, una locura total. Lo otro de esa cutscene es que Quiet Robe muere en ese momento y Samus mira el cadáver medio como, che, Raven Vic, fuiste. Tipo, venganza ya. Durante el resto del juego vamos a encontrar indicios de clonación dentro de los ambientes de ZDR, se va a liberar el Parásito X en el planeta y finalmente todo se va a ir a la mierda cuando Samus empieza a tener como unos espasmos de instinto asesino, cada vez más fuertes y como una energía medio loca en la mano. Esto termina desembocando en que empiece a drenar la energía de los enemigos, incluso a los Emi. Y ahora sí, llegando al final del juego, aparece la revelación más revelación de todas las revelaciones. Cuando te inyectaron con el ADN Metroid en Fusion, no solo te hicieron invencible contra el X,
no solo te hicieron vulnerable al frío, sino que vos, Samus Aran, te convertiste en un Metroid. Tanto así que en la pelea con Raven Vic, que efectivamente sabía esto y quería clonarte a vos para utilizarte, cuando todo parece que está perdido, tu traje se convierte en un Metroid Suit. Esto es increíble, este es como momento épico, nivel endgame, nivel cultura pop, dámelo todo. Esto es cine. Sí, joder, esto es cine. Es increíble y aparte me mata lo poético de que todo el mundo, digamos, por los primeros 15 años del juego había muchísima gente que pensaba que el chaboncito, por ahí ni siquiera sabían que era mujer, que protagonizaba el juego, se llamaba Metroid y finalmente es Metroid el protagonista del juego. Es una Metroid. Totalmente. Lo más importante que tiene para mí toda esta escena es que es poético y que se cierra cierra por completo el círculo de los 5 juegos en esa acción de finalmente convertir a Samus en un Metroid, en el último Metroid. Esta relación de enemigos, salvadores y casi simbiontes que desarrollás con los Metroid termina en una unificación de los dos conceptos que cierran esto que vos decís. La gente pensaba que Samus que se llamaba Metroid y ahora Samus es Metroid. Es increíble, cierra perfecto todo, realmente cierra un arco de 35 años de la mejor manera. Realmente que sí. Y antes de llegar al final, también todas estas revelaciones a mí me plantean algunas cosas del juego que siento que están dejadas medio al aire a propósito, por esta cosa que a Sakamoto le gusta de no ser súper explícito con cómo suceden las cosas en los juegos. Una es, en algún punto te preguntás, che, ¿por qué está Kraid acá? Y mi teoría es, si Raven Vic quería atraer a Samus, bueno, Kraid capaz era una manera, o sea, cuando Raven Vic capaz estaba investigando a Samus, cayó en Cebes y lo capturó y se lo trajo, era una forma de atraerla, como que me plantea eso. Sí, yo creo que la respuesta es fanservice, esa es la primera. Total. Es la respuesta inicial. Pero sí, yo me lo imagino también desde el lado esto, de haberla ido a buscar a otros planetas donde ya estuvo, encontrar como... no sé si quiero decirle cadáver porque no estaba muerto, pero el fiambre de un Kraid vencido y decir, me llevo este bicho porque me va a servir en alguna situación. También por eso lo encontramos todo encadenado ahora sí. en Dread. Creo que es un prisionero, digamos, de Raven Vic. Y hay otra cosa que me encanta y es que, bueno, hay un momento donde cuando estás a punto de pelear con Raven Vic al final del juego donde Adam te está hablando de una manera hasta que... Se mete otra cutscene y Samus se da cuenta que no es Adam el que le está hablando y le dispara y del otro lado está Raven Vic. Y entonces de repente empezás a mirar para atrás y decís, che, Adam nunca fue Adam. ¿Siempre fue Raven Vic el que estuvo hablando en cada coso de información? Esta es muy difícil. Porque yo creo que esto está hecho muy a propósito. Sí. Para que te quedes con la incógnita. Y creo que eventualmente, no sé de qué manera, pero se va a terminar desarrollando un poco más esto. A mí me encanta que hay una teoría que dice que Adam solamente te habla realmente cuando estás en la nave al principio del juego y también al principio del juego cuando estás bajando en el ascensor. Que todas las otras veces no es Adam y la razón de la teoría es que esas 2 primeras veces Adam termina sus frases con Lady y después nunca más. Me parece un argumento... sólido. Es bastante sólido, pero igual es súper raro porque a veces Adam te dice cosas que... ¿Por qué Raven Vic me está dando esta información si no es Adam? Es muy raro. Yo creo que es un momento tipo como... Es una teoría que no se puede definir. No, para mí es que es ambiguo a propósito. Es sí. Absolutamente ambiguo a propósito. Y otra cosa, antes de pasar ya al final del juego, es que Raven Vic te tira el plot twist de Star Wars, de que él es tu padre. Sí. Porque te dio su ADN. Adam, real o falso, no importa, te explica que vos tenés genes Toga, eso fue lo que retrasó la activación del ADN Metroid, pero también Moki por parte de él. Esto se amalgama mucho con el lore de Zero Mission, donde vos ves que te criaron chozos pacíficos en Cebes, y del manga de Metroid, que algún día le dedicaremos un episodio exclusivamente al manga, donde te muestran que un chozo de esa tribu pacífica te da su ADN para que puedas sobrevivir al clima de Cebes. Entonces me gusta cómo este agregado de Raven Vic no es que hace no canon, sino que se adapta a esa idea también y que funcionan en conjunto, digamos. Sí, y yo creo que también le da todo un peso emocional a toda la parte final que para mí suma un montón porque no es, si bien hay gente que por ahí no opinará lo mismo,
Yo creo que no es algo completamente cantado que esto va a pasar. Creo que es sorpresivo y le suma, digamos, al plot twist de la narrativa. Totalmente. El final para mí es absolutamente increíble. Por un lado, cuando el X se mete en Raven-Beak, realmente tenemos el enfrentamiento final entre los Metroid corporizados en Samus y los X corporizados en Raven-Beak, en una escena que es absolutamente cinemática a los Super Metroid, porque no hay manera de perder prácticamente. Vos solamente tenés que apretar un botón y dispara un super rayo láser que le gana. Pero trae este concepto del final de Super Metroid de vuelta y lo reutiliza de una manera que me encanta. No, y aparte que es muy el momento de todos los Metroid donde vos tenés todas las habilidades, llegaste al final del juego y te sentís el ser más poderoso de la historia, el verdadero Samus Badass. Totalmente, y bueno, a la par de eso, la secuencia de escape que se dispara cuando termina esta pelea, para mí es súper especial, porque todo el tiempo te construye la idea de, che, Samus está demasiado rota en su Metroid Suit. Es casi un peligro que exista así, y lo hace a través de el poder que tenés, que absolutamente rompes todo a tu paso mientras te estás tratando de escaparte, y que, por ejemplo, no tenés contador de energía. Creo que no podés perder tampoco en la secuencia de escape, a menos que tardes demasiado. Sí, es el paradigma de Superman, básicamente. Claro, y el juego finalmente te responde a esta cuestión de, che, Samus está demasiado OP, cuando el verdadero Adam evita que Samus toque la nave, y es el X de Quiet Robe el que te salva, así como el S y X en Fusion. Antes me gusta que vemos que el X despierta, que cuando el X despierta el cuerpo de Quiet Robe, vuelve a prender los Semi y dice la frase "cuento con vos", que en ese momento puede parecer que le está hablando a los Semi, pero cuando sabes el final del juego, en realidad suena más a, che, Samus, cuento con vos para que termines con esto, para que realmente cumplas tu cometido. Y esa reverencia final que le hace y esa absorción del X que tiene Samus para estabilizarse, es un gran final para este juego. Es un final increíble y creo que algo que quizás podemos hablar para terminar, digamos, toda esta parte es... Yo siento que es un final perfecto para Metroid. Sí. Yo siento que esta es la escena final que tenemos que ver de Metroid. Y capaz, así como toda la saga de Metroid Prime transcurre entre Metroid Prime y. Entre Metroid y Metroid 2. Yo creo que ahora digamos, la línea temporal de Metroid debería transcurrir entre 5 puntos esenciales, que son los 5 juegos del mainline. Y que todos los juegos que desarrollen ahora sean juegos que están dentro de ese mainline, pero que no vayan ni antes de Metroid ni después de Metroid Dread. Ok, entiendo. Puede ser, no lo descarto que sea una buena idea. Si bien creo que hay algunas ideas para el futuro que pueden ser interesantes de ver cómo se hacen. Digo, el hecho de que Samus ahora sea un Metroid la convierte medio en la más buscada. Entonces, cómo eso la afecta, me parece que sería interesante de ver. También hay algo que me llamó mucho la atención cuando lo jugaba, alguna de las segundas veces que lo jugué, y hay mucho énfasis en el logo de la empresa que hizo los EMI. Como que es muy, se llama Excellion, creo, una cosa así, y es como está muy, muy al frente. Entonces me llama la atención que hayan diseñado eso. Me pregunto si es con una idea de hacer algo a futuro. Pero concuerdo también que este final es muy bueno y que si decidieran que ya está es lo último a nivel cronológico, es perfecto. Sí, completamente. Bueno, hemos tomado todo el tiempo que necesitábamos para hablar de este increíble juego que es Metroid Dread, que claramente revivió por fin a Metroid a un lugar súper sano, un lugar donde claramente va a estar años y años y años, seguramente con juegos nuevos, o por lo menos en el meta y en la boca de la gente hablando en internet, en sus discursos, en todos lados. Lo necesitaba Metroid y realmente creo que se siente muy satisfactorio que haya salido Dread y que haya sido todo lo que tenía que ser, que sea este juego tan maravilloso. Sí, se siente un cierre perfecto para todo lo que hablamos al principio del podcast, ¿no? Los 35 años de Metroid, del mainline, una secuela bárbara para Fusion, un juego que confluye los conceptos más importantes de Super Metroid, de Metroid Fusion, de Zero Mission,
Creo que es un gran regreso, un gran cierre. Es uno de los mejores juegos de Nintendo Switch. Es uno de los mejores juegos de Nintendo para mí en general, en toda su historia. Está muy bien y es todo lo que debía hacer. Así que ojalá que sigan por este camino. Sí, yo creo que, como venía diciendo, vamos a ver más juegos 2D de Metroid. Mercury Steam va a seguir trabajando en juegos 2D de Metroid y claramente tienen las bases para hacer un montón de cosas interesantes. Ya sea que lo próximo que veamos sea no un juego que siga la historia para ningún lado, sino que sea una remake capaz de Super Metroid, como lo mencionamos, o lo que fueran a hacer. Estoy contento de que me parece que vamos a tener años que van a venir con lanzamientos que nos van a hacer felices de Metroid. Concuerdo completamente. Yo creo que el próximo paso va a ser una remake de Super Metroid con un poco el motor de Dread. Y estoy súper manija de verla. Totalmente, ya no puedo esperar. Necesito más Metroid, siempre, todos los días. Y así terminamos este episodio que cierra lo que nosotros llamamos la primera temporada de Misión Zero, donde recorrimos todos los juegos de Metroid en 2D. Qué locura llegar a este momento, Juli, con tanto tiempo que pasó desde que grabamos Samus Returns, con tanta agua debajo del puente, de haber jugado Dread, de haber rejugado Dread, de que se estrene Metroid Prime Remaster, que seguramente estaremos hablando próximamente, así que es un placer cerrar esta primera temporada. Totalmente, si bien pasó mucho tiempo entre un episodio y otro, todo ese tiempo permitió que ahora en nada podamos volver con muchísimo más Metroid para analizar en qué lugar está Metroid Prime Remaster y un montón de cosas que se vienen. No solo eso, sino también que vamos a estar analizando otras cosas de Nintendo en un nuevo podcast que se llama Super Smash Pod, y ustedes van a poder seguir todas las novedades de ese podcast y de Misión Zero en las redes sociales @Super Smash Pod, Twitter e Instagram. Nico, ¿a dónde te encontramos a vos? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @Rabagonic. ¿A vos, Juli? A mí me pueden encontrar como @JulianCaper, Caper con K en Twitter, y @JulianCaper_ en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Misión Zero y nos encontramos en la próxima misión.